Ustedes, a ver, ¿ustedes son de los que creen que una imagen vale más que 1000 palabras? ¡Ja! ¿Ustedes creen aquello de que a veces sobran las palabras? Muy bien, muy bien. Tengo aquí un hombre, un jovencito de solo 28 años, que les va a demostrar que, bueno, hace unas sopas de letras que no... para chuparnos los dedos. Mario Serra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que estrenamos colaborador y es que me hace tanta ilusión. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, para hablar de las palabras, de la lengua, de las letras, de todo. Empieza usted cuando quiero, empieza tú. Es que decirte de usted, hijo mío, Sí, con sí, 28 años. De tú. De tú directamente. Sí, sí. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras es un tópico. Es un tópico. Una frase hecha de estas. Puede valer más, pero cuesta menos, seguro. Porque 1000 palabras bien puestas y bien enlazadas... Tela marinera. Tela marinera. Sí. Las palabras, la gracia que tienen las palabras es que para hablar de ellas necesitamos utilizarlas. Entonces, de toda la vida, históricamente, la palabra ha servido para formar los equívocos más grandes que nos podamos imaginar y a la vez para solucionarlos, para resolverlos. Y ahí estriba un poco la gracia de esto que podríamos llamar enigmística, que vendría a ser un poco... Enigmística. Enigmística, la mística del enigma, que decía alguno, que viene a tener bajo la capa, bajo este enorme paraguas, todos aquellos juegos, toda aquella manipulación lúdica del lenguaje, que desde tiempos inmemoriales, desde los sumerios, pasando por los jeroglíficos egipcios, que no fueron descifrados hasta el siglo XIX con el señor Champollion, y que hasta entonces nadie sabía qué era, nada más que unas inscripciones en columnas y en papiros, ¿no? Hasta nuestros días, con la incipiente, hasta hace poco, pero cada vez más generalizada, presencia de crucigramas y todo tipo de juegos de consumo en todas las publicaciones, ya sean mensuales, semanales, diarias, ¿no? Y usted también se gana la vida con esto, claro. Sí, también señora. prepara algunos crucigramas Señorita. de vez en cuando. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, yo modestamente he intentado hacer una profesión de esto, lo que en Italia se llama enigmista, ser un enigmista, un profesional de la elaboración de juegos de palabras. Entonces, mis sufridos lectores, lectoescriptores, porque cuando tú enfrentas a un crucigrama no solo estás leyendo, sino que te incitan a escribir ahí dentro de esas rejas. Y hay un cierto componente masoquista también, Por supuesto. ¿Verdad que sí? Amor y odio a partes iguales. Sí, sí. De hecho, cuando el reto es más interesante, es que cuesta más. Exactamente. Cuanto más difícil es, más morbo te da el crucigrama. Y el placer ya es enorme, enorme al acabarlo. Que, hombre, si lo acabas, porque hay muchas veces que es un frustre, ¿no? Al final dices, paso ya del crucigrama este. Claro. Pero de juegos de palabras existen en todos los ámbitos. Por ejemplo, ¿tú has estudiado nunca mecanografía? Sí, me enseñaba mi padre, aquello que me tapaba las teclas con un trocito de esparadrapo y todo esto. Pues hay un juego de palabras denominado pangrama, con esta palabra de origen griego, pan, la totalidad, y grama, de gráfico, que precisamente de lo que se trata es de confeccionar una frase que contenga todas las letras del alfabeto, del abecedario. Todas. Y que es muy utilizada por las eternas profesoras de mecanografía. Y perdóname que diga profesoras, pero es que suele haber un porcentaje mucho más elevado de señoras ¿Tú mismo, que se dedican a esto, al menos la mía era profesora, y que ponen como ejercicio habitual a sus alumnos un pangrama, uno de los cuales, por ponerte un ejemplo que seguramente a muchos espectadores les sonará si han estudiado mecanografía alguna vez, es aquella que dice: jovencillo emponzoñado de whisky, qué buena figurota exhibes. Esta frase absolutamente surrealista contiene todas las letras del alfabeto y gracias a ella se puede practicar la digitación de la A a la Z. ¿Y no se repite ninguna? Sí, evidentemente el pangrama perfecto sería aquel que tuviera nada más un solo ejemplar de cada letra. Pues claro, esto sería como aquellas fiestas de los años 70, los guateques, en los cuales pues había 20 señores y 5 señoras, las 5 vocales, ¿no? Y claro, realmente era muy difícil sacarlas a bailar porque siempre había cola. Y entonces el pangrama perfecto, que constaría de las 26 letras del alfabeto, difícilmente se consigue, y la gracia del juego está en hacer frases cada vez más cortas que contengan, eso sí, todas las letras del alfabeto. A ver, otro. Otro tipo de juego. Otro. Un lipograma, por ejemplo. Lipograma. ¿Lipo qué? Es lo típico que te dice todo el mundo, porque normalmente todos estos
todos estos nombres provienen de la retórica clásica, de origen griego, y por tanto suenan complicados. Pero explicarlos es muy sencillo. A ver. Un lipograma es un texto en el cual falta una letra, cualquiera de las del alfabeto, pero hecho ex proceso. Es decir, por ejemplo, hay un novelista que ya desafortunadamente ha muerto, francés, que se llama Georges Perec, muy interesante. Seguramente a algún espectador le sonará La vida, instrucciones de uso, una novela enorme que se publicó en castellano, en traducción al castellano, que hizo una novela policíaca que se llamaba La disparición, la desaparición. Entonces los críticos literarios, muy audaces ellos, dijeron, bien, una novela policíaca con una trama, con una intriga interesante, etcétera, pero no repararon en un pequeño detalle. ¿Cuál? Lo que había desaparecido realmente de la novela era la letra E. No había ni una sola letra ¿En todo el libro? E en todo el libro, una novela de 150 páginas. ¿Y no habían reparado en ello? No habían reparado en ella. Jesús, estos críticos, chico. Eso es un lipograma. Eso es un lipograma. Igual como, por ejemplo, un poeta alemán del siglo XVIII, que se llamaba Burman, decidió, en un momento determinado de su vida, hizo una gran decisión. Dijo, nunca más voy a escribir ninguna palabra que contenga la letra R, porque no me gusta, la odio, le tengo manía. Entonces, el señor empezó a hacer sus poemas desde entonces y durante 20 años escribió artículos, poemas, todo tipo de textos sin la letra R. Pero este era un lipogramista muy radical, porque dijo, además de no escribirla, no la voy a pronunciar nunca más. Con lo cual, el pobre Burman se quedó sin poder decir nunca su nombre, porque si alguien le preguntaba, ¿y usted cómo se llama?, no podía decir Burman, porque hay una R allí. ¿Y qué decía? Burman. No decía. Jesús, por Dios. Se inventaba un seudónimo. ¿Y tú vas a acabar también como estos, haciendo cosas raras de estas? Porque te veo muy lanzado en esto de las letras y las palabras. No, hay, de hecho, todos estos juegos se pueden dividir en dos grandes apartados. Los que se inventan ex proceso, los que se elaboran, los que hacen los enigmistas, y aquí otro día hablaremos ya de los crucigramas y de estos juegos ya más de consumo, y también de aquellos que se descubren en la lengua. Sin más, ¿no has reparado nunca, por ejemplo, que hay palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? ¿Y que se llaman, cómo se llaman? Palíndromos. Palíndromos. O capicúas, de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, la palabra Ana, por ejemplo, la palabra radar, vamos creciendo, por ejemplo, anilina, o por ejemplo, la clásica frase en castellano, dábale arroz a la zorra el abad. O sea, ¿esta tanto la lees en un sentido como en otro? Como en el otro. ¿Ah, sí? Y dice exactamente lo mismo. Sí. Oye, yo propongo una cosa. A mí me parece muy bien que me hables de todo esto, pero por favor, el próximo día, ¿podríamos hacer algún juego? Claro. Con una pizarrita o algo. Perfecto. Podemos preparar algo así, ¿no? Seguro. Perfecto. ¡Ay, qué bien! Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien nosotros y nuestros espectadores. Màrius, gracias. Te esperamos la semana que viene. Ahora ya no te salvas, ¿eh? Perfecto. Bueno, después Aquí tenemos estaré. tertulia. Nos vemos.